porro, porrito, churro, charuto, churril, lilla, tuquita, hierbas, paraguas, cannabis, Pikachu, Creepy, Mary Jane, vela, mota, cogollito, seda, celulosa, marihuana está ahí a la vuelta de la esquina, en la mochila de un cadete o en el indoor de tu departamento. Su uso avanza a paso redoblado, dejando prejuicio y tabú atrás. ¿Será que Argentina está cerca de legalizarla? Todo esto y mucho más en el nuevo programa de Metacrisis. Armate uno, dale play al video completo y hablemos del Faso. Voy a salir a caminar solito, sentarme en un parque a fumar un porrito. El 9 de noviembre de 1994, el cantante Andrés Calamaro dio un recital en La Plata y entre tema y tema dijo la siguiente frase. Mira, no estoy poniendo tan a gusto que me fumaría un porrito, Este guiño le costó caro porque después lo denunciaron por apología de la droga. Esa denuncia hizo que Calamaro estuviera 11 años encima con una investigación hasta que fue sobreseído por la justicia. Qué loco, ¿no? Semejante persecución a Juan Pedro Fasola. Qué ganas de verte, tenemos todos acá. Está hablando del Faso. Hoy resulta muy difícil imaginarse que esto le pase a un artista, porque el consumo de cannabis creció muchísimo y también creció la aceptación social. ¿No me crees? Entra a Google a buscar grow shops o entra a YouTube y busca tutoriales para ser cultivador. La cultura canábica está a flor de piel. ¿Qué pasó en la sociedad los últimos 27 años respecto al consumo de cannabis? Vamos a hacer un lindo viaje para atrás para ver estos cambios. La verdad que la tapa de esta revista, otra vez, ¿no? Yo considero esto la Biblia de los drogones en la República Argentina, de los marihuaneros, llámelo como quiera. Esto que pasó en los 90, que se denuncia a un músico por decir que quería fumarse un porro, es porque históricamente en Argentina primó un enfoque prohibicionista, tanto para el consumo adulto o recreativo, para el consumo medicinal y hasta para el uso industrial del cannabis. Hasta el cáñamo se prohibió. Pero hagamos un parate acá, porque no vamos a hablar en profundidad del prohibicionismo porque es un paradigma que tiene 100 años y hay muchísimo escrito sobre eso. Por eso, si quieren saber más, les dejamos en la descripción de este video un artículo del Gato en la Caja y también un video de Damián Cook. Para explicarlo sencillo, la legislación penal argentina respecto a las sustancias psicoactivas comenzó en 1924 y rigió siempre un enfoque prohibicionista. Viniendo un poquito más acá en el tiempo, en 1989 se sancionó la llamada Ley de Drogas, que considera delito hasta la mera tenencia de una semilla. Con esa ley, que aún sigue vigente, se denunció a Calamaro. Bueno, tanto la ley como Calamaro, ambos siguen vigentes. ¿A dónde vamos? ¿A fumar uno arriba? Vamos arriba. ¿A despejarnos un poco? A despejarnos un poco. Recién en el 2009, con el fallo Arriola de la Corte Suprema de Justicia, se determinó que no debe ser sancionado penalmente la tenencia de drogas para consumo personal, porque eso va en contra de los derechos que establece la Constitución Nacional. Si bien esto no modificó la ley, sí cambió un poco la actitud del Poder Judicial hacia los consumidores, volviéndose un poco más tolerante. El tema es que como no se modificó la ley, Argentina se encuentra en una contradicción jurídica y por esto los policías te persiguen por tener marihuana que claramente por su cantidad es para consumo personal y a la vez la justicia gasta enormes recursos en perseguir a los consumidores en vez de destinarlo a causas más importantes. Hubo un caso de una persona que le hicieron un allanamiento y a la hora de pesar la droga incautada, pesaron la planta con la maceta y la tierra incluida. Que ahora con el apoyo del narcotráfico ¡Están rescatando Faso, loco! Durante el macrismo se hizo un poco de gatoflorismo respecto a este tema. Por un lado, Mauricio Macri se pronunció a favor de la legalización de la marihuana para uso medicinal. Pero, por el otro lado, Patricia Bullrich hizo del combate a las drogas un eje de campaña de su ministerio y aumentaron muchísimo las detenciones por tenencia de marihuana durante su mandato. ¿Qué hace, Chimenea? Vení. Buena. Estábamos grabando y nos dimos cuenta de que al ser el minuto 4:20 del video es un gran momento para suscribirse, me gustear y pasarlo porque es carioca, ¿no? Como con otros temas, la perspectiva social cambió más rápido que las leyes. Pasó esto con el aborto, por ejemplo, que finalmente se legalizó. Por supuesto que los procesos son largos y también en el medio hay muchas resistencias. Volviendo al mundo de las tucas, Se renota que está hablando del Faso.
En 2017 se abrió una luz de esperanza y se sancionó la primera ley de cannabis medicinal de la Argentina. Esta ley fue fruto de la iniciativa de muchos y muchas activistas que, tras años de lucha y estigmatización, ganaron el debate por la legalización del cannabis medicinal. Se aprobó la utilización del cannabis medicinal. Durante mucho tiempo nos sentimos señaladas, expulsadas de los consultorios médicos. Finalmente entendieron que lo que nosotros hacemos, lo hacemos por amor a nuestros hijos, por amor a los pacientes que sufren y que no tienen necesidad de sufrir tanto, sino que hay una solución posible, hay una alternativa. Es una planta, se llama marihuana, sí, pero es una planta que nos hizo ver a nuestros hijos renacer. De todas formas, la ley dejó sabor a poco porque el Ejecutivo la reglamentó a media, dejó afuera a los autocultivadores y continúan las detenciones. Con el cambio de gobierno también se cambió la actitud hacia la marihuana y en noviembre del año pasado finalmente se legalizó el autocultivo controlado. Esto permitió garantizar la provisión a los pacientes de cannabis, también fomentar la investigación y la producción de aceite y otros derivados. Además se terminó con la persecución a las familias que cultivaban porque tenían algún familiar que tenía alguna enfermedad y necesitaba el cannabis para su tratamiento. Renzo padecía hasta 30 convulsiones por día. Hoy en día logramos reducir muchísimo el tema de las convulsiones. Su salud avanza, él avanza, sus ganas de hablar, cómo camina. Me siento muchísimo mejor porque pude encontrar la forma de ayudarlo. Hoy en día ver cómo una planta puede ayudarlo a avanzar es muy fuerte. En marzo de este año, el Ministerio de Salud de la Nación creó el registro de programa de cannabis, el famoso ReproCan, que te permite tener una autorización para el cultivo medicinal. Podés cultivar vos o podés hacer que otra persona cultive para vos o incluso otra organización. Luz, ¿nos podés contar más sobre el ReproCan? Les cuento que en Argentina ya podés ser usuario o cultivador legal de cannabis. A través del Ministerio de Salud y del programa ReproCan, podés tener hasta 9 plantas en flora en tu casa y estar autorizado para el transporte en la vía pública. El trámite es bien sencillo, bien fácil, solo se necesita la indicación médica, entendiendo la salud como amplia. Entonces es una indicación medicinal, paliativa o terapéutica, lo que nos da la posibilidad realmente a todos de acceder al programa y poder tener los beneficios de tener nuestros cultivos legales con la tranquilidad que esto trae a nuestras vidas. Desde que el programa abrió, ya hay más de 20.000 inscriptos en el país. Los invito a que conozcan más sobre el ReproCan y puedan acceder al cannabis de forma legal. Este es el comienzo de la regulación de la planta del cannabis, así que los invito a sumarse y participar. El cannabis medicinal generó un nuevo escenario en el que convive con la norma penal. A eso se suman los proyectos presentados en junio de este año para desarrollar la industria medicinal del cannabis y el cáñamo industrial. El cáñamo, por ejemplo, es una variedad que no es psicoactiva y que se usa como materia prima para papel, tela, plástico e incluso hasta alimentos. Hasta el momento de la realización de este video, este proyecto ya tiene media sanción del Senado y promete transformar al cannabis en otro commodity de la Argentina, como pasa con la soja o la carne. Les tiro un datazo. ¿Saben quién fue el primero en proponer esta industria del cáñamo acá en nuestras tierras? El mismísimo Manuel Belgrano, incluso lo propuso antes de nuestra independencia. O sea que esta industria ya tiene la bendición de nuestro prócer. Espera, no nos colguemos. En Argentina entonces se avanzó en la despenalización del cannabis para uso medicinal y ahora se busca potenciar el uso industrial de esta planta. Pero la tenencia o el cultivo para consumo personal o adulto, o sea, de fumar un churro para relajarse o para reírse en una juntada, sigue siendo ilegal. Vos, Fer, ¿qué nos podés decir de esto? El hecho de que se haya aprobado la ley medicinal y que esté a punto de aprobarse una ley que yo doy por descontado que se va a aprobar sobre la producción de cannabis, el cannabis industrial o cáñamo industrial, nos deja el terreno preparado para poder discutir con muchísima más seriedad y más conocimiento también de parte de la sociedad y de los legisladores de la ley para
descriminalizar, despenalizar la tenencia para consumo y el cultivo, lo que sería una regulación completa de la planta de cannabis más allá de sus usos industriales, lo que sería el final de la criminalización y la persecución de los usuarios. Creo que es el camino que se viene. Los tiempos de la política, por supuesto, muchas veces no son correlativos con los deseos de los propios funcionarios, pero creo que es el próximo paso una vez que esté aprobada esta ley, y creo que de acá a un par de años finalmente, y como sucede en algunos países, todavía no tantos lamentablemente, empecemos a discutir una nueva ley, una nueva regulación, un nuevo acuerdo social para debatir, digamos, los usos del cannabis, sobre todo para que dejen de ir presos los cultivadores y los consumidores y se empiece a cambiar esa perspectiva después de un siglo prácticamente de demonización e injusticia. Hay muchísimas personas que sostienen que esta ilegalidad no tiene ningún sentido. En 100 años de prohibicionismo no se logró ni detener el narcotráfico ni disuadir a las personas de que consuman marihuana. Activistas, profesionales y académicos incluso militan para que en Argentina se regule el consumo de cannabis desde un enfoque de la salud pública y no desde un enfoque punitivo. Exigen que se termine con la persecución a cultivadores y consumidores. Está autorizada la producción de cannabis con fines medicinales. Es una producción creciente y entran dólares por eso. Eso es así. Ahora, vos lo que me estás hablando es del cannabis con fines recreativos. Todos sabemos que el alcohol, el tabaco, la marihuana y las drogas dañan la salud. Y lo que no sé si es el Estado el que debe decirle que no lo haga. Un poco de razón tiene el presidente, si tenemos en cuenta que la marihuana no es una sustancia inocua, como tampoco lo es el alcohol o el cigarrillo. Por más que hay mucha gente que disfruta del consumo de cannabis, hay muchas otras que atraviesan consumos problemáticos. Esto tiene que ver con distintas variables, como pueden ser la edad o la clase social. No es lo mismo comprarle prensado al tranza del barrio que consumir flores cultivadas en el departamento de un amigo en un indoor. Las políticas prohibicionistas tampoco sirvieron para prevenir los consumos problemáticos. Muchos jóvenes en la marginalidad siguen siendo perseguidos y encarcelados por la tenencia o el consumo de marihuana. El Estado está más preocupado en perseguir y criminalizar que en prevenir y rehabilitar. Para hablar de esto le preguntamos a Emilio Mustafa, que nos cuenta al respecto de cómo se vive el consumo problemático en los barrios. ¿Cómo está la cosa en la Costanera, Emilio? Estamos acá en el barrio de la Costanera y bueno, acá el consumo de marihuana es un consumo que está muy naturalizado y que creció mucho. Prácticamente acá la población lo consume mucho los jóvenes y últimamente los niños de 10 y 11 años. El problema acá es que el consumo no es de forma recreativa, sino más que nada es una forma de aguantar la realidad que viven, porque acá un chico consume antes de salir a juntar limón o a juntar cartón, y la idea de ese consumo muchas veces como una forma de sostén a poder aguantar, a veces hasta poder conseguir para comer o generar otra forma de olvido, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna forma, pero no tiene esa forma que quizá tengan otros sectores sociales de que sea una cosa recreativa. Sirve más como una sobreadaptación a la realidad y es totalmente funcional al sistema en que vivimos. Y bueno, lamentablemente acá no solamente el consumo de la marihuana, sino el consumo de la pasta base y alcohol, pero la marihuana se naturalizó demasiado y mucho en las poblaciones de los barrios pobres tiene otra significancia distinta a la que pueda llegar a tener a otra clase social, digamos. ¿Hasta cuándo vamos a seguir haciendo la vista gorda con este tema? Pretendiendo ignorar que la marihuana está ahí, que la olemos, cuando salimos hacemos un par de cuadras, se la consume en los barrios, en las ciudades, los chetos, los cumbieros, los médicos, los pacientes, la maestra, el alumno, todos lo consumen. Ojo, es necesario estudiar y luego difundir los efectos de la marihuana, tanto los deseados como los no deseados, para que la gente sepa lo que está consumiendo y pueda decidir en base a eso. Hablar de las bondades de la marihuana no debe llevarnos a un discurso de la negación de los daños. Bueno, hasta acá llegamos. Esperamos que te haya gustado el informe. Si es así, compartírselo a ese vecino que se pone la gorra porque tenés una plantita. Y síganos también en nuestras redes sociales. Tanto en este tema como en los otros que venimos tratando, no tenemos la posta ni una receta. Solo una humilde investigación y ganas de hablar de esto. ¿Vos qué opinas de la legalización social de la marihuana? ¿Te parece bien? ¿Estás de acuerdo? Contanos, deja tus comentarios acá abajo. Esto fue Metacrisis, veme el lunes. ¿Quedó algo de Satuca?